Buenas noches, mi nombre es Jesús Galarza. Hoy día estamos aquí para hablar sobre un tema importante que es el Parlamento Joven. Chabeli José, miembro del Parlamento Joven 2020, Lurigancho, Chosica. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Agradezco la presentación realizada a cargo de la organización y de igual forma agradezco la invitación a fin de dirigirme a cada uno de ustedes para comentarles un poco, ¿no?, sobre la motivación que me inspiró a ser parte del Parlamento Joven 2020 y en representación, ¿no?, de Lima Metropolitana y posteriormente ya como plenaria, como representante del Plenario Nacional 2020. Para mí, ser parte gestora de una generación con una clase política activa, que cuente con respaldo popular, con ganas de servir a mi región, a mi país, como buen líder político con preparación y vocación de servicio, para que juntos, ¿no?, de la mano, construyamos una política eficiente, capaz, que cumpla con las expectativas de la comunidad, siempre presta para servir y erradicar aquellas barreras sociales que existen y que se evidenciaron justamente durante la crisis sanitaria, ¿no?, a causa de la COVID-19. Don Andrés León, Parlamento Joven 2020, Lurigancho, Chosica. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por esta invitación. Bueno, un grato honor poder compartir esta pequeña charla justamente para hablar de este tema muy importante sobre lo que es el Parlamento Joven. Nosotros como jóvenes podíamos prepararnos justamente haciendo una simulación de lo que es el trabajo, la labor de un congresista, justamente teniendo lo que es una determinada edad, ¿no?, justamente como tal, siendo jóvenes, y pues teniendo la oportunidad, ¿no?, de representar, ¿no?, en lo que es ciertas bancadas, ¿no?, bancadas ficticias, claro está, ¿no?, pero de todas maneras pudiendo hacer una simulación tal cual como es la del Congreso, ¿no? La siguiente es Judith Requejo, Parlamento Joven 2019 del Agustino. Muchas gracias por la invitación al Comité de Juventud de San Juan de Lurigancho para comentar un poquito sobre mi motivación de entrar al Parlamento Joven 2019. Fue que justo en aquella época hubo un contexto de crisis política, tanto por la primera vacancia de PPK, luego el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo de Vizcarra. Entonces nació el interés por mí de averiguar un poco más sobre las funciones que tenía el Legislativo. En ese tiempo aún no simpatizaba con ningún partido político y tampoco tenía muchos conocimientos sobre temas políticos, ¿no? Aún sé que me falta mucho aprender, pero ese programa me dio una base muy sólida y generó también mi mayor interés. Es por eso que ahora como jóvenes, que ahora en estos últimos años tenemos una mente más crítica, cuestionamos muchas cosas, entonces nace el interés de participación política, por eso de mi motivación. Seguimos con Flor Campos, Parlamento Joven 2020, Piura. Genial, muchas gracias en realidad por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar dentro de este webinar y en realidad simplemente mencionarles lo importante que significa para nosotros que ustedes puedan aspirar a participar de este tipo de programas que tienen como base la ciudadanía. Entonces, esperamos que el día de hoy podamos brindarles la suficiente motivación como para que se animen a dar ese gran paso de postular al programa de Parlamento Joven y representar a su región y quién sabe más adelante abrirse un camino dentro del activismo juvenil y del liderazgo, que sin duda yo sé que ya de por sí de los jóvenes que están dentro de esta sala es porque estamos en muy buen camino en ese tema. Así que será un gusto compartir panel con todos mis compañeros. Guadalupe Saavedra, miembro del Parlamento Joven 2020, San Juan de Lurigancho. Gracias a todos por estar aquí presentes y eso demuestra que los jóvenes y bueno, el público en general estamos interesados en lo que es el programa Parlamento Joven, porque muy aparte es ver las actitudes de los congresistas desde afuera o desde adentro por algunos que conocen, pero otra parte es asumir ese reto y ese liderazgo para saber cómo funciona en realidad a nivel institucional el Congreso de la República y por eso estamos aquí para compartir. Muchas gracias, Lupe. Seguimos con Alejandro Guamán, miembro del Parlamento Joven 2021, San Juan de Lurigancho. Esta es una gran oportunidad para conocer, experimentar y valorar el trabajo que se realiza en el Parlamento Joven, ¿no? A raíz de todo ello les iré comentando mi experiencia y la motivación para todos aquellos jóvenes que puedan inscribirse más adelante, ¿no? Gracias.
Yo considero que entre las principales motivaciones que uno debe tener o cualidades, ¿no? Es asumir retos, compromisos, con responsabilidad, con muchas ganas de aprender, de seguir consolidando los conocimientos y adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Más concretizados sobre el tema, tener esas ganas de servir a su nación, ser parte gestora de una organización política activa, que siempre esté al servicio de su comunidad. Para mí realmente el programa Parlamento Joven fue una experiencia realmente gratificante, enriquecedora, con mucho aprendizaje, un espacio propicio para forjarnos, para capacitarnos e instruirnos, ¿no? Sobre el funcionamiento y las labores que realiza el Congreso de la República. Es justamente tener esa convicción, ¿no? Esos ideales y tener justamente una base sólida desde lo que es una ideología política, ¿no? Yo creo que acá la mayoría de jóvenes, o por no decir todos, vamos en el mismo sentido de querer hacer las cosas bien y querer tener un mejor Perú, ¿no? Para nuestro país, para nuestra familia, para nuestros amigos. Pero no solamente basta con eso, solamente basta ya sea poder darle el enfoque profesional a la carrera en base que nosotros estudiemos, sino que también tenemos que darle justamente ese enfoque, tener esa chispa y desarrollar, ¿no? Justamente esta misma chispa que viene a ser justamente en el ámbito. Vamos a ir viendo funciones del congresista, ¿no? En este caso, o del parlamentario joven, que va a tener en esta oportunidad, que va a ser justamente legislar, ¿no? Justamente va a ser también fiscalizar, ¿no? Justamente muchas de las leyes que se van a dar tanto del Congreso, ¿no? Y, ¿no? Uno de los 3 poderes de Estado que tiene nuestro país. Podemos escoger, formular un proyecto de ley. Por más asesores que uno pueda tener, este proyecto de ley puede tener muchas aristas, las cuales pueden ser en favor como en contra de la población. Viene el discernimiento, ¿no? En este caso del parlamentario, que no solamente basta o es suficiente con que sea honesto, sea honrado y quiera hacer las cosas bien, ¿no? Sino que también comprende de muchas características para que justamente este futuro congresista, ¿no? pueda tener esta experiencia, ¿no? Yo creo que una de las motivaciones es esto, justamente aprender más de este mundo, de lo que es el poder legislativo, ¿no? Y en base a ello, pues, poder dar lo mejor de uno, ¿no? Para su país. Yo creo que esa es una de las, en base a mi experiencia, ¿no? Es una de las motivaciones que deben tener cada uno de los jóvenes, y fue una de las motivaciones la cual yo tuve, y pues, ¿no? También representando lo que es su región, ¿no? En este caso, representando a la región Lima. La principal motivación que debería tener un joven es convertirse en un actor político juvenil. Vemos que actualmente hay muy poca representatividad juvenil, y no solamente comento por el ámbito de Congreso, sino en diferentes sectores políticos. Los jóvenes merecemos ser representados. Entonces, este programa da la oportunidad a muchos jóvenes a que tengan la base primordial para poder seguir aprendiendo. Para las personas que inician desde ese programa, para aprender, conocer un poco más de las funciones del Congreso, y para las personas que ya tienen un previo conocimiento, tanto por su carrera o por el trabajo político que vienen realizando, es un muy buen taller simulatorio para poder aplicar, poner en práctica todo lo aprendido que han tenido en teoría. Entonces, para mí esa es la principal motivación que debería tener un parlamentario joven. En mi caso, muy personalmente, una de las principales motivaciones que me orientó, me impulsó para poder ingresar a este programa fue una necesidad de formarme a nivel político y a nivel de fortalecer mis capacidades de liderazgo y oratoria, que creo sin duda cumplieron su objetivo dentro del programa Parlamento Joven, y que me permitió más adelante poder continuar en otro tipo de programas en los que se impulsara el liderazgo y la gestión. Actualmente yo creo que Parlamento Joven fue o es la base para poder involucrarme en otro tipo de proyectos, y también me permitió establecer una amplia red de contactos con las cuales muchos de mis compañeros son ahora también algunos de mis colegas en otros proyectos. Así que siento que Parlamento Joven fue una experiencia súper enriquecedora y que me ayudó en todos los sentidos. Me formó tanto también integralmente, porque no solamente es intentar mejorar tus capacidades a nivel político, a nivel de liderazgo y oratoria,
sino que también es una manera de poner en juego y revalorar aquello que tú sientes que son tus convicciones políticas. Entonces, te enseñan a forjarte adecuadamente y tú también vas aprendiendo en la cancha, por decirlo así, a que la misión de un parlamentario no es nada sencilla, sino que también tiene todo un proceso. Y eso es precisamente una de las motivaciones para los jóvenes, que ustedes tengan esa necesidad de querer aprender e involucrarse en la política de su país. Porque si nosotros no lo hacemos, pues ¿quién lo va a hacer? Entonces de ahí parte el ser un líder comunitario y tener ese deseo de representar a tu región. Bueno, de hecho, ya como han mencionado mis amigos y amigas panelistas, es importante que los jóvenes asumamos ese protagonismo de tomar las riendas de la realidad, ¿no? De la realidad peruana, de la crisis política que pasa, y más especialmente en el Perú, ¿no? Que es tan cambiante la crisis política. Y creo que también es para que nosotros sepamos lo que debe y no debe hacer un congresista, ¿no? Y cuál es esa forma de aprender, o mejor dicho, ¿no? De saber que los congresistas pueden hacer eso, es cuando ellos mismos van a hacer su campaña, ¿no? Y ofrecen y dicen a las personas que yo te voy a hacer tal cosa o puedo hacer otra cosa, pero y al final uno como joven, si de verdad sabe y conoce qué es lo que puede hacer con un congresista, pueden hacer su proyecto de ley, pueden de hecho generar un canal de comunicación entre el pueblo, la ciudadanía y, bueno, los poderes del Estado, pero no necesariamente puede hacer unas obras que involucren, por ejemplo, presupuesto, ¿no? No te pueden hacer una campaña de, sí, yo como congresista le voy a proponer hacer pistas, le voy a hacer parques, ¿no? Y eso muchas veces engaña a algunos sectores de la población, y para eso estamos los jóvenes, no solamente para aprender y conocer cómo se maneja el Estado y en esta parte del poder legislativo, sino para enseñar. Una de las mejores formas, creo yo, de aprender es enseñando también y dando el ejemplo a los demás jóvenes para que seamos jóvenes en acción, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, yo considero que el Parlamento Joven es un gran reto, en realidad, es un gran desafío para nuestra formación, tanto política como personal. Particularmente para mí fue una etapa muy satisfactoria y enriquecedora, muy competitiva, ya que de esa manera se simula cómo es un parlamentario, ¿no? Dentro del Estado. Además es un espacio para debatir, escuchar los puntos de vista de cada uno y así fomentar valores democráticos, ¿no? Sumar nuestras convicciones, poner en práctica cada conocimiento aprendido y demostrar nuestras capacidades, nuestras fortalezas y sumar cada idea que tengamos, ¿no? Participar, yo creo que es importante la participación, comentar, conocer y todo ello ponerlo en práctica, ¿no? Eso es todo, gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál fue su experiencia dentro del Parlamento Joven? Bueno, yo en sí del Parlamento Joven me llevo gratificantes, ya menos recuerdos de haber conocido a colegas de diferentes regiones del país, de Lima Metropolitana y de la provincia constitucional, también del Callao, enseñanzas, aprendizajes de cada uno de ellos. Siempre es bueno el pluralismo político, del apoyo también recibido, ¿no? Por parte de los organizadores, a pesar de que esta se haya llevado justamente durante el estado de emergencia a causa de la COVID-19, ¿no? Cambiando la modalidad de ser física o presencial a una modalidad virtual, donde igual hubo una interacción, participación constante de cada uno de los parlamentarios jóvenes. Asimismo, nada, pues me llevo también una fortalecida formación parlamentaria, ¿no? Donde adquirí, pues, conocimientos de los módulos teóricos, los cuales se plasmaron, obviamente, dentro del programa, ¿no? Finalmente, sí puedo recalcar que hubo un trabajo de jóvenes parlamentarios y también de la Comisión del Trabajo del Parlamento Joven, quienes elaboraron el proyecto de ley que promueve justamente la inserción laboral de jóvenes egresados, bachilleres y titulados de las universidades y de los institutos de educación superior para la obtención de la experiencia laboral, ¿no? El cual justamente tuvo una incidencia en la ley posterior que se aprobó justamente por el Congreso de la República, la ley que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral, ¿no? Lo cual benefició a muchos jóvenes desempleados justamente limitados por esta falta de experiencia laboral.
Finalmente, en relación como presidenta, ¿no?, de la mesa directiva 2020, también me llevo una muy bonita experiencia donde se pudo dirigir el curso de los debates del Pleno, mantener posturas dialogantes, deliberantes, concediendo las palabras oportunamente, para que haya una interacción constante entre los jóvenes parlamentarios. Excelente, creo que todos hemos sabido que sobre esa ley, muy buena iniciativa, perfecto, la verdad es muy bonito saber qué ha pasado por la gestión de ahí. Seguimos con Andrea, que si nos podría decir cuál fue su experiencia y nos podría contar algo particular que haya pasado por ahí en el Parlamento Joven. Sí, bueno, en base a mi experiencia, lo más particular que pude sacar, ¿no?, es lo que es el Parlamento Joven 2020, fue justamente la convicción de bastantes jóvenes de querer justamente incursionar en la política desde espacios como en este caso del el Parlamento Joven, ¿no?, haciendo una simulación de poder legislativo. En verdad es tan esperanzador poder ver una gran cantidad de jóvenes que defienden sus ideales, que se expresan, debaten, defienden los proyectos de ley, se amanecen revisando los proyectos de ley, corrigiendo, coordinando trabajos, labores de universidad, entre otras cosas, hasta las 11, 12, 1 de la mañana, pero en verdad es tan gratificante ver todo ese potencial de la juventud que hay en nuestro país, ¿no? Y justamente de que quieran un mejor Perú, ¿no? Eso es en base a mi experiencia, ¿no? Lo que he podido ver, y justamente en este Parlamento Joven yo he tenido la experiencia también, una experiencia virtual, ¿no? Justamente en este contexto, ¿no?, COVID que hemos podido vivir, ¿no? Y lo mejor que puedo recatar, porque casi la mayoría de jóvenes que postulan al Parlamento Joven pertenecen tienen una ideología política, tienen una bandera política, es que muchos de ellos tienen muy buenos ideales, ¿no? He podido conocer un poco de ellos en base a su bandera política que representan también, en la que pertenecen, y la verdad, a veces hay muchos estigmas, ¿no?, que uno tiene tal vez de la gente adulta, que se puede decir que honran o tal vez no dan mucho que desear al partido al cual militan, pero viendo esta juventud desde el Parlamento Joven, la verdad, me ha llevado una experiencia muy grata, como les digo, ¿no?, muy esperanzadora y bueno, ¿no? Una experiencia muy única, la verdad. Muchas gracias, Andrés, sin duda nos das esperanza a nosotros también, el saber que todas las banderas políticas por lo menos tienen jóvenes, ¿no?, que piensan en el futuro y que son positivos en general. Bueno, seguimos con Judy. En mi caso fue el Parlamento Joven 2019, se dio de manera presencial, a diferencia de los compañeros y compañeras que tuvieron en modalidad virtual. Fue una experiencia muy gratificante porque pude escuchar, ver las diferentes perspectivas que tenían los jóvenes por sus regiones o por políticos. Muchos de ellos venían de organizaciones políticas, ya muchos tenían su bandera definida. En mi caso yo me sorprendía porque era nueva en todo eso, pero eso me motivó aún más a descubrir los partidos, las organizaciones, aprender más, averiguar. En mi caso estuve en la bancada de Eficiencia, que era la bancada más pequeña de todas, eran pocos miembros los que estaban en esa bancada, entonces me di cuenta de cuán importantes son las habilidades blandas en el Congreso, porque el portavoz, el vocero de cada bancada tenía que tener un excelente poder de negociación, ser asertivo, también los miembros al momento de elegir algún cargo que querían. Entonces, es muy importante en todos los aspectos, no solamente profesionales, sino también hasta en carreras políticas, manejar esas situaciones, tener unas grandes habilidades blandas. Y pues de esa experiencia me llevo muy lindos recuerdos. Hasta ahora sigo conectada con muchas personas que conocí esa vez, incluso hay muchos chicos que conocí que están en el partido o que entramos al partido después. Eso sería de mi parte. Importante, ¿no? Las habilidades blandas, el poder de convencimiento dentro del Congreso. Flor. Listo. Bueno, escuchando también a todos mis compañeros,
me sorprendía de cuánta similitud había entre nuestros periodos, a pesar de que sí, en realidad todos hemos pasado creo que por la misma experiencia, por las mismas dificultades y también todos hemos podido gozar de las mismas ventajas. Justamente escuchaba a un compañero anteriormente mencionar el tema de las amanecidas y yo creo que algo que me parece súper interesante y recuerdo bastante de Parlamento Joven, al menos en el periodo en el que estuve, es que hubo un tiempo que hicimos una reunión, me parece, era ya de madrugada, me parece. Hicimos una reunión así de última hora y eso nos habla mucho de que, si bien es cierto, el programa también te permite aprender, también hay algunas cosas que debes estar dispuesto a sacrificar en un sentido positivo, en tratar de avanzar dentro de la gestión de los pequeños días que tienes, el pequeño tiempo que tienes para poder culminar tu experiencia de Parlamento Joven. Yo recuerdo hacer coordinaciones incluso en horarios fuera de plenario, llamadas constantes, videollamadas también, y entonces eso es algo que nos habla mucho del interés y compromiso de los jóvenes. Además, otra lección muy especial que me llevo de Parlamento Joven es que puedes aprender de todo y lo importante que son los equipos multidisciplinares. Pues algo muy enriquecedor del programa es compartir con jóvenes de diferentes especialidades, de diferentes profesiones y con experiencias variadas, así como de contextos diferentes. Entonces, tú aprendes de problemáticas que hay en diversas regiones y tienes una mirada distinta. Creo que eso es algo muy bonito de Parlamento Joven. Además, pues definitivamente una de las mejores cosas que me he podido llevar son las amistades tan increíbles que hice, que yo siento que son ahora uno de los mayores beneficios que pudimos obtener dentro del programa, porque como les digo, no basta en que Parlamento Joven quede ahí, sino que debemos de darle continuidad, al menos por nuestro lado, ya utilizando todas esas habilidades que tuvimos y llevar esa visión a otros proyectos. Entonces, yo estoy muy agradecida por estas amistades con las cuales tengo todavía la oportunidad de compartir espacios. Guadalupe, por ejemplo, es una de ellas. En verdad, una de las amistades muy queridas que pudimos formar dentro del periodo en el que yo estuve. Todavía mantenemos con muchos compañeros comunicación, pese a que la experiencia fue virtual. No me imagino cómo hubiese sido la experiencia presencial, creo que hubiese sido mucho más agradable, pero igual muy agradecida por haber participado. Muchas gracias. Y seguir, no solo quedarse con lo teórico, sino aspirar a un puesto político siempre es importante. Seguimos con Guadalupe. Me agrada mucho escuchar a cada uno de ustedes y me da gusto que el Parlamento Joven te dé una vitrina o una plataforma donde tú puedes conocer no solamente las visiones de jóvenes que comparten tu bandera política, como algunos han mencionado, sino que algunos también van por el tema académico, ¿no? De conocer cómo funcionan los poderes del Estado, y no solamente a nivel Lima, como nos tocó a nosotros, o a nivel Lima Este, como somos aquí, jóvenes de San Juan del Lurigancho, del Agustino, del Lurigancho Chosica, incluso una invitada especial que es Flor, que a pesar de no ser de nuestra organización política, pero sí comparte algo en similitud, que es buscar el bien común y una sociedad más justa, ¿no? Y bueno, desde nuestras posiciones, como es el Parlamento Joven, que si bien nosotros fuimos 2020 y 2021 incluso podría decir, porque el tema de la virtualidad más la pandemia no nos detuvo y nos alargó incluso ese proceso, estamos incluso aspirando a hacer un plenario nacional presencial, pero no se pudo por temas de confinamiento y las organizaciones. Aún así, logramos hacerlo virtual con Chabeli, que fue la presidenta en esa mesa nacional, que dicho sea de paso lo llevó muy bien, y eso es lo que trata el Parlamento Joven, ¿no? De que tú logres asumir ese reto, y decirlo reto es una palabra que queda corta a todo lo que uno puede aprender y puede retarse a sí mismo hacer, ¿no? Eso de quedarse largas horas de la madrugada, debatiendo, tratando de lograr una conciliación, porque cada bancada como que quiere una participación de todos sus miembros de la bancada, ¿no? Pero otra bancada también quiere, y otra bancada también, y es lo que a veces se ven los conflictos en el Congreso, pero desde el Parlamento Joven, todos los jóvenes, que a pesar de ser tan diferentes, somos iguales en el sentido de que escuchamos, y yo creo que escuchar, llegar a un consenso, es algo que nosotros como jóvenes nos deben enorgullecer, y ser el ejemplo, y no el ejemplo de las generaciones que van a venir, el ejemplo de los presentes, los jóvenes presentes, los jóvenes que ya actúan, pero también de los adultos.
y de los adultos que vemos también, especialmente en el Congreso, ¿no? Cómo se están llevando algunos manejos políticos, no llegan a acuerdos, en los abusos de poderes, y todo eso yo creo que nosotros como jóvenes estamos cansados de seguir esos malos ejemplos políticos, y por eso acá estamos. No solamente vamos a pelear o luchar para tener una sociedad más justa desde un partido político, también hay gente acá, o jóvenes, incluso a ustedes participantes, están en algunos colectivos, en unas organizaciones sociales, viendo temas que de verdad importan a la ciudadanía y nos preocupan a nosotros como jóvenes y a las futuras generaciones. Muchas gracias, Jesús. Sin duda, los jóvenes somos un aire fresco, somos una diferencia que tiene que quedar en el tiempo, y hay que poner un granito de arena a todos. Seguimos con Alejandra. Sí, en realidad lo que he visto, lo que he experimentado en toda esa etapa fue el rol, el liderazgo de cada uno, ¿no? En realidad el compromiso, el interés que le pusieron en cada etapa, ¿no? A pesar de que muchos de nosotros teníamos diferentes responsabilidades, yo creo que nos reunimos, nos pasábamos horas, nos amanecíamos incluso para poder organizarnos, coordinar todo ello, ¿no? En mi caso, tengo un recuerdo bonito, pues antes de que nos programen a cada bancada, mis compañeros y yo nos reunimos, ¿no? Hicimos una reunión muy aparte y estábamos debatiendo, conversando de todo ello, de cómo llegamos, ¿no? A este punto. Debatimos muchas cosas, muchos proyectos de ley, en realidad. Además, muy aparte de todo eso, el compañerismo, ¿no? Los contactos que hemos realizado, la iniciativa de cada compañero, ¿no? En cada etapa, por ejemplo, en el presidente, vicepresidente y secretario. Y todo ello, la verdad es que para mí fue una etapa muy bonita, muy enriquecedora, muy satisfactoria, ¿no? Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Seguimos con la tercera pregunta, que es las principales lecciones de aprendizaje que adquieren en el programa. Comenzamos por Chabeli. Nuevamente, muchas gracias, Jesús. Bien, entre las lecciones o aprendizajes que obtuve, ¿no? del programa sería una constante capacitación, sí, una constante capacitación sobre el funcionamiento, ¿no? y las labores que se realizan en el Congreso, los procedimientos parlamentarios, el rol que asume el Poder Legislativo dentro de la sociedad, la importancia de una verdadera política, ¿no? capaz de incentivar a otros jóvenes que incidan en el cambio integral de nuestra región. Asimismo, considero que el mayor liderazgo puede ser también habilidades de disertación, siendo un espacio de constante interacción entre los jóvenes, el pluralismo político, como bien lo mencionaba. Asimismo, habilidades de negociación, ¿no? planteamiento de estrategias también dentro de las comisiones, de las bancadas, del plenario en sí, ¿no? sacando consensos para llevar adelante las propuestas de cada una de nuestras bancadas, constantes debates en las comisiones, durante el plenario, pero debates de verdad muy enriquecedores, que hubieron, como bien mencionó una de nuestras compañeras panelistas, que estas reuniones se llevaron a cabo ex antes, ¿no? al plenario, para ir conociéndonos, para ver cómo es que llegamos a este punto, ¿no? de la participación política. Finalmente, considero que es importante tener ganas, ¿no? para participar, el compromiso, responsabilidad de cada uno de nosotros, asumiendo este reto, ¿no? como promotores políticos en una democracia. De igual manera, quisiera que nos diga las lecciones y las aprendizajes que adquieren en el programa. Andrés. Gracias, Jesús. Bueno, una de los aprendizajes que he podido tener por parte del Parlamento ha sido justamente el vivir el momento, justamente la parte de la negociación, ¿no? Por parte de los parlamentarios, ¿no? Para poder aprobar un proyecto de ley, llevarlo a pleno, ¿no? Justamente viéndolo desde el Congreso, ¿no? En este caso el mismo, como tal, el Poder Legislativo. O sea, verlo por tele es una cosa, pero estar ahí haciendo la simulación de que eres un congresista es una experiencia única, la verdad. Fuera de ellos también el discernimiento que lo dan todos los parlamentarios, esa capacidad crítica, ¿no? Y también esa representatividad que también les dan, tanto representación yo creo que más allá a su región es a sus bases, ¿no? Yo creo que eso es muy fundamental.
ya que lo he podido ver desde el Parlamento joven y me he proyectado, ¿no? Desde haciéndome justamente la simulación, ¿no? Del poder legislativo, y la verdad es una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Bueno, ¿no? Eso es justamente parte de los aprendizajes que he podido tener por parte del Parlamento Joven, ¿no? 2020. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con Judith. De las principales lecciones que tuve fue en sí de todo el trabajo que realizan como Congreso. En especial, me gustó mucho el trabajo que se hizo en las comisiones, el debatir sobre si aprobar un proyecto de ley o hacer modificatorias. La verdad me pareció bastante interesante. En ese entonces participé en lo que era Comisión de la Mujer y se estaba debatiendo una ley a favor de dar un porcentaje adicional si se incluía a mujeres en una lista. En ese tiempo todavía no estaba la ley de paridad de alternancia, entonces era muy interesante debatir sobre ese proyecto de ley. El compromiso también que tenían muchas personas. Sé que en virtual fueron más días que presencial, entonces en presencial fue todo un día, fue maratónico, fue desde muy temprano hasta la noche. Entonces muchos tuvimos ese compromiso de faltar quizás un poco a la universidad, faltar a pedir permiso al trabajo. Entonces valorar un poco más sobre el trabajo que algo como experiencia que me gustaría comentar fue que al finalizar todo el Parlamento Joven proyectaron un video sobre los miembros, los participantes del Parlamento Joven, cómo era su accionar. Entonces habían algunos que se habían quedado dormidos en el pleno del Congreso cuando estaba debatiendo. Se habían quedado dormidos, estaban comiendo o estaban con el WhatsApp. Entonces hicieron esa proyección al final de todo el Parlamento para que uno se diera cuenta de que a veces esto pasa en las noticias a nivel nacional. Ponchan un congresista cuando está en pleno WhatsApp. Entonces no solamente esos minutos definen la carrera de una persona. Entonces nos enseñaron también a valorar un poco más el trabajo de un congresista. Entonces aprendí bastante de esa experiencia. Muchísimas gracias. Seguimos con Flor. Bueno, creo que uno de los aspectos que más te ayuda dentro del programa es empezar a consolidar esa capacidad para generar consenso. Es decir, esa capacidad que tienen y desarrollan al final los parlamentarios, especialmente los voceros y quienes conforman mesas directivas, de tener esa escucha activa y esa capacidad para negociar con otros, pero negociar de forma positiva, es decir, con base a profundizar en el contenido de los proyectos de ley y también de buscar mejorar adecuadamente el tema de los proyectos de ley. Entonces siento que todas nuestras habilidades deben estar orientadas a producir precisamente lo que decían, un bien común. Es decir, que el Parlamento Joven de esa edición se vea representado correctamente y que hagan un buen trabajo, que tengan un buen desempeño. Que sean recordados no por los conflictos, sino que más bien por esa capacidad para poder impulsar adecuadamente los proyectos de ley. Además, algo que también rescato es que debemos mantenernos con una capacidad y disposición de aprender y de escuchar a todos, de mantener esto también para la realización de posteriores plenarios. Es decir, incentivar esto precisamente para que los chicos que van a venir en las siguientes ediciones tengan en cuenta que, si bien es cierto se van a realizar debates, estos debates están en el margen no de lo personal, sino más bien de buscar lanzar o tener un buen proyecto, de consolidar buenas ideas. Entonces siento que eso no se debe perder porque ese es el objetivo en sí del programa también. Y uno aprende porque eso también suele criticarlo del Parlamento en general, del Parlamento Nacional, que muchas veces pensamos que ellos empiezan a debatir por sus conflictos personales y por ideas personales que ellos tienen. Y no, todo el trabajo debe estar orientado precisamente a buscar un beneficio para el proyecto de ley y a su vez el proyecto de ley para la comunidad a quien está dirigido. Aprender a valorar las opiniones de nuestros compañeros y también proporcionar críticas constructivas. Creo que es algo que también me ayudó bastante Parlamento Joven y sobre todo a aprender a lanzar aportes que puedan enriquecer las propuestas. Uno a veces puede sentir, más sobre todo cuando uno es bastante joven, dentro del Parlamento, no, de repente me van a atacar a mí, y no, lo que debe prevalecer es precisamente las discusiones en torno a los proyectos de ley, no a las personas. Siento que eso es algo que no debemos olvidar y que debemos mantener tanto en el plenario joven como también en el Parlamento Nacional, que creo que a veces se les olvida a nuestras autoridades.
Muchas gracias, Flor. Seguimos con Guadalupe. Bueno, una de las lecciones, ya hablando de manera general de todos los que ya han hablado, yo creo que esto te enseña a mejorar tus capacidades de liderazgo, de conciliación, de comunicar, ¿no? Y la forma como comunicar, ¿no? Bueno, nosotros fue verdaderamente un reto también el tema de la virtualidad, porque incluso la presencialidad, de hecho, también al final le voy a hacer algunas preguntas a Judy, porque también me da curiosidad cómo ha sido el Parlamento Joven presencial, ¿no? Ahora estas últimas ediciones fueron de manera virtual, pero eso no quita de que incluso se alarguen más las distancias de cómo comunicarnos y llegar a un consenso, ¿no? Y una de las principales lecciones es que a pesar que tú vengas ya con toda una experiencia, no importa los diplomados, los cursos, la carrera que tengas, no importa las decisiones que hayas tomado antes o las posturas que tengas, si tú llegas al Parlamento Joven, serás bienvenido en el sentido de que si tú quieres dar tu opinión, también lo tienes que dar con derecho y respeto a todos los participantes, y también ellos tienen el deber también de escucharte, ¿no? Y ese ambiente que tenemos que generar nosotros como jóvenes, debemos de replicarlo en otros espacios donde estamos, sea en una organización o colectivos, organizaciones políticas. Es difícil, sí, es complicado a veces llegar a esos consensos, pero si tenemos que ceder a algo, también que sea para el bien común, ¿no? No ceder a algunos intereses personales o por fanatismo o por personalismo, ¿no? Si tenemos que ceder, cedemos para un bien común que pueda llegar a un mejor consenso y que los jóvenes podamos también mejorar, ¿no? Principalmente en nuestro entorno, ¿no? Una vez que mejoremos el entorno, podemos replicar ese ejemplo como un proyecto piloto para otros espacios. Gracias, Jesús. Seguimos con Alejandra. Sí, bueno, yo creo que en todo ello adquieres conocimientos y lo pones en práctica, ¿no? Aprendes el rol del parlamentario dentro de un Estado, la oratoria, el liderazgo, el debate, vivir en realidad la experiencia de cómo ser un congresista, ¿no? Bueno, a raíz de todo eso yo les invito a participar, inscríbanse, no dejen pasar las fechas. Les recomiendo que formen grupos de estudios para así debatir sobre los temas frecuentes de los módulos, ¿no? Esto también nos ayuda a motivar y enseñar a los demás, lo cual es necesario e importante en la participación política en el país. Gracias. La realidad es que cada vez más jóvenes se sumen a esto, ¿no? Pasamos a la última ronda de preguntas. A las personas que están invitadas, si desean poner una pregunta en el chat, si desean que sea una pregunta dirigida a uno de nuestros 6 invitados para que pueda responderla, o si no a todos de repente, lo pueden ir poniendo. Vamos con la última pregunta, y yo quisiera que ustedes imaginen a un joven que ve toda esta crisis política, ¿no? en estos momentos del Perú. Un joven, digamos, de 18, 19, 20 años, que está inconforme con la política, y quisiera que ustedes le den consejos y de qué forma invitarían a este joven a participar del Parlamento de Juventud. Comenzamos con Chabeli. Muy bien, al respecto, nada, ¿no? Yo invitar a cada uno de los presentes o de los que quieren ser partícipes, gestores, impulsores, ¿no? De una política capaz, eficiente, que esté presta siempre a servir a la nación, que sea parte, ¿no? De ese cambio significativo en la política. Por eso yo sí invito, particularmente, que se inscriban de manera virtual. Si no saben las fechas, más o menos es desde el 10 de enero hasta el 13 de abril del 2022, el cual se viene realizando, ¿no? En el aplicativo, en la página web del Parlamento Joven 2022. Realmente es una experiencia fructífera, amena, llenísima de aprendizajes que contribuyen, ¿por qué no? Para como un primer paso firme, constante dentro de la política peruana. Yo considero que ser parte de aquella política que debe corresponder en sí a la confianza depositada por los ciudadanos, sin mucha retórica,
basado más en hechos concretos, en hechos palpables, verificables, observables, ¿no? Yo animo a ser parte de la experiencia, esta experiencia que no es como tal un congresista, pero que sí simulas como uno, ¿no? Para vivir exactamente como ellos es que realizan sus labores día a día. Entonces también considero, como bien mencionado nuestra compañera panelista Guadalupe, que el programa en sí, pues sí requiere la proactividad que tenga cada uno de nosotros los parlamentarios para con los demás compañeros, tolerancia, respeto, ¿no? De las diferentes opiniones que es propio de un Estado democrático de derecho. Seguimos con Andrés. Mi invitación para los jóvenes primero sería, si no conocen mucho de política, si no militan en un partido político, que no se desanimen, porque he tenido muchos amigos que me han consultado y es solamente para los que militan, y como saben que estoy en Acción Popular, me preguntan todavía, ¿es para los accionpopulistas nada más? Y no, pues no, es abierto para todos los jóvenes, sea que tengan un partido o no lo estén. Y también me preguntaron si estudian ciencias políticas o algún tipo de carrera de derecho, entre otras, no, tampoco, ¿no? Sea la carrera que sea, es abierto para todos y en verdad es una experiencia pues única, en donde uno desarrolla ciertas habilidades las cuales en muy pocos espacios, ya sea el Estado, ya sea círculos de estudio, academias, institutos, no lo vas a poder desarrollar, ¿no? Y más aún en la cual hay una edad determinada, ¿no? La cual uno puede participar en el Parlamento joven y uno puede aprovechar justamente esa oportunidad, más aún que es gratuita, es en una convocatoria nacional y actualmente se adapta a todo contexto, ¿no? Ya sea virtual, ¿no? Y bueno, ¿no? Esa sería mi invitación para los jóvenes, ¿no? Y de esa manera puedan desarrollar esa chispa o esa convicción que hay muchas de las veces la tienen, pero no lo desarrollan, no tienen el espacio, se puede decir, para poderlo desenvolver, poderlo alimentar, pero yo creo que el Parlamento Joven es uno de los espacios más idóneos justamente para poder desarrollarse de esta manera, ¿no? Esta convicción y justamente lo que viene a ser esta, ¿cuál sería la palabra? A ver, tipo de liderazgo, ¿no? El liderazgo que tiene, ¿no? Uno como joven, ¿no? Y yo creo que este es el espacio perfecto. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Recibimos las felicitaciones de Melissa Márquez y al parecer Abraham Randolph quiere integrarse. Lo hemos logrado, chicos, hemos interesado a un joven más, ha sido importante la reunión de hoy día. Seguimos con Judith. Invito a todos los jóvenes que están ahorita en la reunión y que luego puedan ver también en la reunión proyectada, a que se animen a participar en este programa gratuito del mismo Congreso. Si bien ahora quizás sea virtual, no estoy segura si va a ser virtual o quizás se retome presencial, es un programa muy bueno para las personas que inician o las personas que quieren reforzar y poner en práctica todos los conocimientos que tienen en política. Y que, como experiencia personal, que no se intimiden si su carrera vinculada a temas políticos. En mi caso era ingeniería y pues muchos ahí en el mismo programa cuestionaron, ¿no? Porque la mayoría era de derecho, ciencia política. Entonces, y no se intimiden porque si ustedes tienen la iniciativa de participar, de aprender más y de poner en práctica tanto en sus distritos, en sus regiones, participen, porque van a aprender muchísimo, van a conocer a personas con diferente perspectiva, tanto por distritos y si van a la nacional también por regiones, porque todos tenemos diferentes problemáticas en nuestras zonas, en distritos, y en especial cuando conozcan a la doctora y propongan un proyecto de ley, van a descubrir que ustedes mismos tienen diferentes virtudes e iniciativas para resolver las problemáticas. Entonces, invito a todos los jóvenes que se animen, a los participantes también de diferentes ediciones del Parlamento Joven, que sigan difundiendo este programa para que sus amigos, conocidos, vecinos se animen a participar. Muchas gracias, Judith. Seguimos con Flor. Genial. Bueno, chicos, a todos los que están en la reunión y quizás aquellos que de repente se van a animar a compartir la experiencia con amigos, familiares, bueno, decirles, ¿no? Invitarles a participar de esta gran experiencia más que enriquecedora
y sin duda que se convierte en un verdadero reto asumir. Yo estoy segura que cualquiera que ingrese a Parlamento Joven, posterior a ello, va a tener un cambio trascendental en su vida. De cierta manera, todos empiezan a realizar distintas actividades que se encaminan precisamente al bien comunitario. Entonces, yo siento que es una oportunidad que sin duda debemos aprovechar como jóvenes. También mencionarles, bueno, por aquí les voy a dejar, aunque creo que también ya lo colocaron, las bases del programa dentro de la convocatoria. Anímense a representar a su región. Ahora justamente comentaba con una de las organizadoras de Parlamento Joven que decían que están un poquito bajas las inscripciones. Entonces tenemos que subir precisamente el número de inscritos. Es muy sencillo participar. No se desanimen, no es un formulario súper largo. Al contrario, justamente uno de los compañeros que también está dentro de la sesión ya se inscribió. Entonces es súper sencillo inscribirse al programa. Luego, por favor, tomar bastante seriedad y compromiso para el aprendizaje de los temas de política que les van a colocar dentro de los módulos. Y luego también a lucirse en los debates. Yo sé que todos tenemos un líder dentro de nosotros que podemos sacarlo a flote y sobre todo cuando vamos a estar con muchos más de nuestros compañeros. Y otra cosa que me gustaría mencionarles es que, por favor, aquellos que de repente ya disfrutamos de la experiencia o aquellos que van a disfrutar de la experiencia, animen a la gente a su alrededor. Basta una sola persona que comience a difundir este tipo de programas e iniciativas para que se genere inmediatamente una cadena de personas que quieren realizar esas actividades y hacer algo por su comunidad. Les digo porque precisamente de eso se trata la participación en estos programas, de ser ese agente de cambio que va a impulsar que otros continúen en este mismo camino. Así que inspiren a otros, sean precisamente esta inspiración de otros jóvenes. Estoy segura que Parlamento Joven va a ser quizás el primero o el otro de tantos pasos que van a tener para poder seguir en la política juvenil. Muchas gracias, Flor. Seguimos con Guadalupe. Las bases están ya en los comentarios. Muy agradecida por todos los participantes, de verdad, que están aquí presentes, escuchando, ¿no? Algunos ya han sido parlamentarios, otros están interesados en apostar, ¿no? Por ingresar a este programa. De verdad, no se sientan intimidados, como ya lo han dicho. Pueden ser de cualquier carrera, o pueden de repente al menos conocer un poco cómo funciona el manejo del Congreso, ¿no? Ya de por sí, desde esa primera iniciativa de que uno quiere aprender más de su país, más de cómo funcionan algunas cosas dentro de los espacios políticos, los poderes del Estado, y es un incentivo ahí para que uno pueda cambiar desde su entorno, ¿no? De hecho, este programa fomenta no solamente la participación política, la acción de los jóvenes, sino fomenta los valores democráticos. Y es vivir en democracia uno de los sueños, ¿no? Muchas veces está en la retórica de que en realidad no vivimos en democracia, porque uno cuando llega al poder, algunos políticos llegan al poder, se nublan algunas veces y pierden el rumbo, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, como ciudadanos formados incluso, para poder respetar nuestros derechos y respetar los derechos de algunas personas que no tienen voz, ¿no? Algunas personas que son a veces olvidados por algunos poderes del Estado, y para eso estamos nosotros, como jóvenes que queremos formarnos. El programa, por ejemplo, da la primera parte, te inscribes, te da módulos que tú puedes entender cómo funciona el Congreso como institución, como organismo, como poder del Estado, y después vienen esos debates, como estamos haciendo ahora con los panelistas. Así es, un conversatorio, un bing bang de ideas, propuestas, de proyectos, de posturas. De verdad, es una experiencia enriquecedora porque no solamente es la parte técnica, la parte teórica, sino la parte práctica. No solamente hace falta decir o suponer que porque ves noticias de lo que pasa en Piura, Ayacucho, es lo que pasa. También podemos conocer a jóvenes. Por ejemplo, yo conozco a Flor de Piura y me cuenta también la situación que está en su región de primera mano. Y también hay jóvenes de Arequipa, de Cusco, de Huancavelica. A nivel nacional, de verdad, es una experiencia muy enriquecedora que les va a ayudar un montón, no solamente para un colectivo, un grupo que ustedes pertenezcan, sino también personalmente, y para difundirlo con los que tienen más cercanos, ¿no?, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Sin duda, nada, si es que se llega al poder, no hay que olvidarse del pueblo, ¿no? Es importante.
Seguimos con Alejandra. Esencialmente hacia la calidad de la representación, ya sea por cada distrito o por cada región. Yo creo que en base a ello todos tenemos un solo objetivo, ¿no? Un solo propósito, lo cual se desarrolla en el bienestar general de la sociedad. Por todo ello, yo les invito a participar, a que se inscriban, que demuestren su compromiso, su liderazgo que llevan dentro, ¿no? También, como mencionó Lupe, sí existen módulos donde demuestran teorías, ¿no? Y después de ello se pone en práctica todas las teorías aprendidas. Bueno, yo les impulso, les invito, ¿no? Que puedan participar. Es una experiencia muy enriquecedora, es una experiencia única. En realidad es una etapa muy bonita, la cual me ha enseñado mucho, he aprendido, he tomado muchos conocimientos. Perfecto, muchas gracias. Me parece que ya para ir dándole fin a este conversatorio que ha estado muy interesante, ¿les parece si todos prendemos nuestra cámara para una fotito, para la posteridad? Me da mucho gusto que este conversatorio sea tan rápido la acción, ¿no? De generar ese es el espíritu de los jóvenes, pues, ¿no? Que ni bien ya tenemos esa motivación, contagiamos eso y activamos a los jóvenes, ¿no? Que sigan activándose más. A ver, chicos, les voy a avisar ya. También a los participantes, si quieren activar sus cámaras también, nos da mucho gusto verlos también y conocerlos, y de por sí, si ya están interesados en este programa, también nos escriban por interno a la página de Juventud SJLP, ¿no? A nosotros en nuestras redes sociales, estaremos gustosos también de poder también guiarlos. A ver, 3, 2, 1... Muchas gracias, chicos. No sé si alguien quiere comentar más. Sí, si me permiten, chicos, bueno, agradecerles sin duda esta oportunidad, este espacio para participar con los chicos de las promociones anteriores de Parlamento Joven. Conocerlos ha sido muy gratificante y sentir sobre todo que seguimos en la lucha, entonces es aún más emocionante saber. Así que esperamos que no se pierdan estas redes de contacto y que por lo general más bien podamos seguir animando a otros jóvenes a seguir participando de este tipo de espacios. Así que creo que ya, bueno, podemos ir vislumbrando que hay varios chicos que ya van a estar dentro de las siguientes ediciones, así que se va a seguir expandiendo. Muchas gracias. Sí. Yo, ya para culminar, me gustaría agradecer nuevamente a los jóvenes, a Juan Lurigancho, por hacer este tipo de conversatorios que permite conocer un poco más a los militantes y simpatizantes del partido y puedan compartir sus experiencias, y alentar también a otros integrantes del partido a que puedan participar en ese tipo de programas, y espero que se repita algún conversatorio parecido, podamos mantener el contacto y invitar a otros jóvenes a que sigan participando activamente en política. Damos gracias al Comité Distrital de Juventud de San Juan de Lurigancho y agradecemos a todos los que han estado prestando atención o se han conectado a este conversatorio. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Ha sido muy bonito y ha sido hermoso compartir este momento a su lado.